Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy voy a hablar en esta clase, que es la clase número 10, he tenido que mirarlo que no me acordaba. Vamos a ver la carga de carbohidratos, ¿vale? Es una de las partes más importantes y la evidencia nos dice que no sería necesario hacerlo todas las semanas que hagamos una tirada larga, ¿vale? Normalmente la recomendamos 1 o 2 veces al año, esta carga de carbohidratos tan excesiva como la realizamos para preparar un maratón. Entonces, os voy a explicar específicamente cómo se debe de preparar esta carga esa semana del maratón, cómo calcular las necesidades, etcétera. Entonces, vamos al lío y os comparto pantalla. Antes de empezar de lleno, quiero explicaros un poquito cuál es el objetivo de realizar una carga de carbohidratos. El objetivo principal es llenar las reservas de energía que se llaman glucógeno, ¿vale? El glucógeno es la principal reserva de energía en actividades de resistencia y sobre todo de larga duración. Este depósito está limitado, ¿vale? Normalmente ronda entre 400 y 800 gramos nuestra capacidad de almacenar glucógeno. Hay personas que genéticamente son capaces de almacenar más y por lo tanto tienen una genética, o sea, una predisposición genética a durar más en deportes de resistencia. ¿Por qué? Porque tienen un mayor depósito de energía. Es la manera, para hablar simplista, de almacenar glucosa, que es realmente las moléculas que vamos a utilizar como fuente de energía en estas contracciones musculares, ¿vale? ¿Cómo se carga? Pues al fin y al cabo se carga sobre todo con carbohidratos. ¿Por qué? Porque la grasa no se convierte en carbohidratos y la proteína tampoco se convierte en carbohidratos. O sea que la única manera de conseguir una carga de glucógeno es con el consumo de hidrato de carbono. Y hacemos esta carga para cerciorarnos que el momento de la salida del maratón está llena esa carga. Bien, ¿cómo lo hacemos? Primero que nada hay que distribuir los carbohidratos. Mis deportistas ya lo sabéis y cuando trabajamos de manera individual en el programa lo que hago es distribuir la cantidad de carbohidratos en función del tipo de entrenamiento. Por ejemplo, en entrenamientos de descanso, o sea que no hay entrenamiento, 3-4 gramos por kilo de peso, en rodaje 5, en serie 6-8 y en una tirada larga es cuando mayor cantidad de hidrato de carbono por kilo de peso comemos ese día. El objetivo principal es esto, o sea, mantener esas reservas de glucógeno para mantener tu salud, tu rendimiento y llegar al siguiente entrenamiento en buenas condiciones. Bien, para hacer esta carga de carbohidratos la semana del maratón, lo que tenemos que hacer es empezar lunes, martes y miércoles consumiendo la cantidad de carbohidratos en función del entrenamiento que vayamos a realizar. Si no entrenáramos serían 3-4, si fuera un rodaje 5. Entonces aquí mantendríamos estos 3 primeros días en función de la carga, en función de los entrenamientos. Y conforme llegamos a jueves y viernes, suponiendo que el maratón va a ser domingo, que es el 99% de los casos, iremos incrementando de manera progresiva, entre 5 y 10 gramos de hidrato de carbono por kilo y día, siendo el pico máximo el día anterior de esa prueba deportiva. Cabe destacar que si hay molestias gástricas no llegamos a esos 10 gramos. Hay personas que incluso mantenemos en 7 gramos por kilo de peso y día, que no parece una gran cantidad, pero sí que nos cerciora que está llena esa reserva de glucógeno, que es al fin y al cabo el objetivo de realizar esta estrategia. A modo simplista, aquí sería, por ejemplo, si estamos consumiendo 100, 120, un poquito más, 200, 300 gramos de hidrato de carbono por día, sería llegar a 300, 340, 350, ¿vale? Y aquí 500, por ejemplo, ¿vale? Va a depender un poco de tu peso. Y en función de esto, pues cubrimos las necesidades de hidrato de carbono. Pero importante, esa semana para realizar esa carga de carbohidratos es no probar nada muy nuevo, disminuir el aporte de fibra, es decir, disminuimos incluso algunas frutas, como es el caso del kiwi, o disminuimos algunas verduras, legumbres, etc. Disminuimos también la grasa, es decir, quitamos gran parte de los frutos secos, quitamos también una parte de aceite o alimentos muy grasos como puede ser embutidos, por ejemplo, o carnes rojas, etc. Y priorizamos alimentos de fácil digestión y optamos siempre por hidratos de carbono como es pasta, arroz, pan, patata, todo normal, no integral,
¿vale? Que esto es un punto también muy importante. Y utilizamos incluso hidratos de carbono simples, como pueden ser miel, puede ser mermelada, por ejemplo, ¿vale? Es muy típico preparar, por ejemplo, batidos que contengan miel y contengan cereales, o incluso preparar tostadas con miel o con mermelada. Eso es para llegar a la cantidad de hidrato de carbono que sea de fácil digestión y de fácil absorción, ¿vale? Bien, uno de los problemas o una de las preocupaciones mayores entre los maratonianos es la cena del día de antes. Aquí es muy importante no probar nada nuevo, pero es muy importante también aportar hidrato de carbono junto con algo de verdura, un alimento proteico y incluir hidratación, que es un punto también fundamental. Hidrato de carbono puede ser pasta, arroz, pan, patata, ñoquis, masa de pizza, etc. Algo que ya hayas probado en tus tiradas largas y que sepas al 100% que te sienta bien. Además debemos de añadir una proteína, como es el caso, por ejemplo, de carne blanca, ¿vale? En este caso, pollo, pavo, conejo, podría ser incluso. Añadir alguna verdura de fácil digestión, que aquí puede ser pimiento, puede ser champiñones o puede ser tomate o alguna salsa como la boloñesa que cumple con estas características. Y la hidratación también es un punto fundamental, aunque ahora en este momento estoy hablando de carga de carbohidratos. Bien, otro punto importante es el desayuno. Una vez tenemos clara esa cena y la carga de carbohidratos termina ahí. El desayuno quiero destacar que es un mero trámite. ¿Esto qué quiere decir? Que si estás acostumbrado a no desayunar no pasaría nada. Eso sí, tienes que llegar bien hidratado. En ese caso, si no desayunas, mi consejo es aportar una bebida hipotónica. Una bebida hipotónica es una bebida con una concentración del 5%, ¿vale? Por ejemplo, en 500 mililitros de agua, aportar 25 gramos de hidrato de carbono. De esta manera nos cercioramos que llegas bien hidratado. Y como la carga de carbohidratos está hecha de esa semana e incluso de la cena, no haría falta desayunar. Pero muchos deportistas nos gusta desayunar previamente antes a competir, porque no nos gusta esa sensación de estómago vacío. Entonces, ya que desayunamos, debemos de optar por hidratos de carbono algo complejos con algo simple. Podría ser, por ejemplo, un porridge, siempre y cuando te siente bien, porque esto tiene fibra. A mí, por ejemplo, me viene de lujo, pero va a depender de cada persona. Junto con algo de fruta, que puede ser un plátano, por ejemplo, pueden ser arándanos, etc. Pueden ser unas tostadas con miel o con mermelada. O incluso podría ser pan blanco con jamón, ¿vale? Cafeína se podría aquí utilizar, pero recuerda que si aquí incluyes cafeína, durante el maratón deberás también incluirla porque tiene pico de bajada. Y aquí lo más importante, como ya he dicho, es beber. Si aportas un desayuno, puede ser que eso simplemente con agua ya estemos check y no haga falta ese hipotónico. Pero sin embargo, si no desayunas, mi consejo es que tomes el hipotónico. Bien. La alimentación previa, es decir, ese desayuno, en función del tiempo, es decir, que me pasa, por ejemplo, hay deportistas que ahora van a Nueva York y en Nueva York van a tener 3-4 horas desde que salen del hotel hasta que hacen la salida. Entonces, dependiendo del tiempo que quede, recomendamos una mayor ingesta de carbohidratos más complejos, como puede ser pasta, arroz, pan, etcétera, por ejemplo, 4 horas antes, junto con proteína y alguna verdura. 3, 2, ¿vale? Aproximadamente por aquí, lo simplificamos un poquito más, ¿vale? Por ejemplo, podría ser pan de molde, pan de sándwich, ¿vale? O podría ser, por ejemplo, no sé, un batido, lo vamos simplificando, ¿vale? Aquí una hora antes sería uno de los desayunos que he comentado antes, puede ser una tostada con miel, tostada con mermelada, cosas de más fácil digestión y menor cantidad. Y si te quedan 30 minutos antes, podría ser simplemente esa bebida hipotónica y podrías beberla incluso 15 minutos antes de la salida. Para recordar el hipotónico, y en caso de que muchos no desayunáis, que yo ya lo sé, y además si hace mucho calor es algo que tenemos que tener en cuenta, debes añadir un 5% de hidrato de carbono, es decir, en 500 mililitros 25 gramos de hidrato de carbono. Aquí combinar maltodextrina y fructosa. Y además debes de añadir sal. Lo puedes hacer casero o lo puedes hacer una marca comercial. Ya sabéis que tenemos diferentes marcas comerciales, que voy a ponerlo aquí en la descripción del curso, los tipos de marcas que recomiendo, como puede ser el isotónico de Fanté o el de KeepGoing, por ejemplo, ¿vale? Bien, espero mucho que os haya gustado esta clase. Cualquier duda o cualquier cosa podéis comentar en el chat y nada, nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo a todos, chao, chao.